tú tienes que saber encontrar en las redes sociales qué es lo que está sucediendo, qué es importante generar un punto de vista o meterte a esta conversación, que para eso son las redes sociales, para meterte a estas conversaciones tan interesantes y tan diversas que van sucediendo en todo el mundo. Y es la manera en cómo conectas con las personas. El comunicar lo que hacen las empresas, el beneficio que tienen las empresas, lo que regresan a las sociedades es importantísimo para que entonces sí vas humanizando a las organizaciones y vas viendo cómo conecta la organización con la sociedad. Que la sociedad, la comunidad aún no reconoce estas acciones de sostenibilidad de las empresas y se quedan básicamente en el espacio más corporativo, ¿no? La gente no entiende o no se les sabe explicar y por tanto todavía se refuerza el tema de que las empresas son malas, abusivas, explotan y tal. Bueno, han tenido acciones notables, pero que de pronto se quedan en ese espacio corporativo, ¿no? Te diviertes más y eres mucho más productivo y conectas mucho mejor si te muestras como eres y si no tratas de generar una imagen que no eres tú. Aquí se puede comentar de todo, ¿verdad? Por favor. ¿O tiene censura de mayores de 18 años? No, señor. No, perfecto. Esperemos que niños no nos estén viendo con este podcast porque... O dígale a un adulto para que supervise lo que van Ahí le ponemos el pitito, no te para que preocupes. vean lo que están a punto de escuchar. Bienvenido al podcast Café Taipá, la confianza sobre la mesa con Milton Vela. Hace 10 años, cuando ya estábamos avanzando en las consultorías de Café Taipá, uno de los inconvenientes, obstáculos que teníamos a veces al gestionar las crisis eran que los directivos no tenían tanto conocimiento directo de participación en las redes sociales. Apenas había una presencia en LinkedIn a nivel de CV, en Twitter muy pocos, pero muy pocos. Y cuando habían crisis era complicado gestionar porque esperaban reportes de sus áreas de comunicaciones o de las consultorías para tomar decisiones de un espacio que no conocían. Esto nos llevó a trabajar muchísimo en Café Taipá, el poder acompañar a directivos y convencerles de que era importante estar ahí, porque era importante, sobre todo en gestión de tiempos complejos. Han pasado 10 años y ahora en Café Taipá, en la confianza sobre la mesa, es un súper gusto tener a un directivo que tras 10 años y mucha evolución en diferentes CEOs, representa bien lo que es eso, ¿no? La cercanía, la conciencia de que es importante estar en las redes sociales porque las empresas se humanizan y están más en contacto con la gente y obviamente eso lleva a responsabilidades y aprendizajes. Entonces, por eso en Café Taipá, para empezar el 2025, tuvimos la iniciativa y no hay mejor manera de empezar este año que con Fernando Guiluz, CEO del BBVA, con quien vamos a hablar justamente de esto. ¿Cómo es que un directivo, directiva, está en las redes sociales? ¿Cuál es el propósito y también qué es lo que se logra y por qué es necesario ello? Fernando, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo, Milton, y con todo tu equipo. La verdad es que es un placer y poder estar con tu auditorio tan importante. Gracias, Fernando. Y feliz año. Y feliz año, efectivamente, que sea un año lleno de retos cumplidos, vencidos, ¿no? Es un año, cada año ya se hace más retador y el secreto y lo interesante es de poder enfrentarlo y poder avanzar y lograr superar los retos. Tú te defines como una persona transparente, ¿no? Un libro abierto, lo has dicho inclusive en podcast, ¿no? ¿Cómo se desarrolla ese valor en ti? ¿Cómo es la transparencia, crece en ti y te defines de esa manera directamente? Quienes te conocemos sabemos que eres así de directo, así de espontáneo. Mira, yo creo que normalmente uno quiere que lo traten como le gustaría ser tratado. Y a mí me gusta que me traten con transparencia, con apertura y con un libro abierto, como lo acabas de definir, y es lo que trato de hacer. Trato de, cuando tengo una interacción con alguien, pues explicar las cosas como son, porque la gente cada día se informa más y es mucho más meticulosa en la información que recibe, y si tú no se la das de una manera de transparencia, tarde o temprano se van a dar cuenta que no eres tú. Y por eso también ahorita que decías que soy un libro abierto, escribí un libro, el de 1 en 1 millón, para que verdaderamente con la gente que interactúo, llámese mis colaboradores, mis amigos, mis clientes, pues me conozcan y que sepan realmente a quién con quién están comunicándose y cómo deberían de comunicarse conmigo. Porque así como yo me comunico con mucha gente de una manera muy transparente, me gusta que hagan lo mismo conmigo. Muy bien, y justamente, pero claro, hablas del libro, hablamos de tus redes. De pronto imaginemos, ¿no? Si no estuvieras en las redes o en una presencia limitada, el libro hace que te conozcan y hay una coherencia que tú tienes que tener con lo que has dicho en tu libro. Pero al estar en las redes,
si el libro ya es un compromiso porque cuentas cómo eres, las redes es un compromiso todos los días, porque todos los días te manifiestas, te expresas, dices cosas, tomas posiciones, ¿no? Y eso también te lleva a compromisos, ¿no? Porque el tema de la autenticidad va en el off y en el on y en el off, ¿no? ¿Cómo lograste desarrollar ello, ¿no? O sea, porque para todos, creo, y más aún para quienes dirigen las empresas, es todo un proceso, ¿no? El ser auténticos. ¿Cómo lograste ahora mismo ya ser eso, un ejemplo, ¿no? De la autenticidad en el on y en el off? Mira, yo creo que es parte de la coherencia de la vida. Tienes que aprender a... Tú eres como eres, con tus errores, con tus defectos, con tus virtudes, con tus alegrías. Tú eres un ser humano que, si estás tratando de aparentar algo, es muy difícil hacerlo durante mucho tiempo. Si estás tratando de generarte una imagen que no tienes, tarde o temprano se te va a caer. Entonces, ¿para qué te conflictúas con ello? Yo por eso me muestro, o trato de mostrarme como soy, en mis alegrías, en mis tristezas, en mis frustraciones, en todo, con mi familia, sin mi familia, con mis amigos, con mi mascota, porque es una manera en que uno no puedes dejar de ser lo que eres y tratar de aparentar en diferentes entornos una realidad que nada más tienes una. Total. Y sonó muy filosófico, parezco filósofo, pero lo que trato de decir al final es, te diviertes más y eres mucho más productivo y conectas mucho mejor si te muestras como eres y si no tratas de generar una imagen que no eres tú. Y te das cuenta en muchas interacciones en las redes sociales. Y dices, mira qué simpática es esta persona, y cuando lo tratas, dices, oye, esta persona es más aburrida que una ostra, o este otro lo que dice, pues no es cierto. Entonces, yo creo que para evitar ser juzgado y para evitar tener ataques, pues lo mejor es mostrarte como verdaderamente eres. De verdad ha sido filosófico lo que has dicho, porque si uno es auténtico tienes una sola realidad, pero si quieres aparentar cosas que no eres, te vas creando otras, y es todo un trabajo mantenerlas, y en algún momento no vas a poder. Así es, y por ejemplo, cuando hablas de algún tema, el que sea, siempre se genera polémica, porque en la libertad de pensamiento, en la libertad de opiniones de todo mundo, pues tienes dos, tres o cuatro caras de la moneda. Uh-huh. Entonces, si tú te muestras sobre cualquier tema con lo que tú crees y con lo que estás convencido, si alguien no está de acuerdo en tu punto de vista, no te afecta, porque verdaderamente estás convencido del tema. Entonces, las opiniones se escuchan, por supuesto que es valiosísimo a las comunidades en las redes sociales. Ahí es donde aprendes realmente qué está pasando en muchísimos temas, si te estás equivocando o no te estás equivocando, pero tienes que aprender a que las cosas fluyan. Entonces, si tú te muestras como eres, pues fluyen como una conversación con un amigo, o fluyen como una conversación con un hijo o con tus papás. Eso es lo que trato yo de buscar, que fluyan. Siempre en las familias y en todos lados, pues hay diferentes puntos de vista. Lo mismo en las redes sociales. Pero es muy fácil el diálogo cuando lo estás haciendo en la transparencia y lo estás haciendo tú. Porque si tú no lo estás haciendo, el diálogo no fluye. Entonces tienes que decir, ¿qué pensará mi community manager? ¿O qué pensará mi equipo? ¿O qué digo, qué no digo? Pero si tú fluyes en lo que tú estás convencido que eres, que haces, que escribes, que editas, que dices, ¿cuál es el problema? Y te pueden tomar en cualquier momento, porque también eso es lo valioso de mostrarte como eres, que no tienes que decir, no, ahorita no te puedo dar una entrevista, ahorita no te puedo contestar ese tema, porque necesito ver qué me va a ayudar mi community manager o mi empresa, mi café Taipá. No, la vida no es así, en las redes sociales. Uh-huh. Estaba pensando mientras hablabas de fluir y ser uno mismo, que tal vez al fluir y decidir fluir, tienes un obstáculo menos para escribir, un tiempo menos que te tomas, y ahora que digo, me pongo esta posición, otra no, quiero ser yo, y probablemente sean segundos o minutos que te ahorras para ir de frente a escribir. Claro. Y no pensar si sí o sí, y al final no, no lo hace, a veces ni se publica. Y justamente por ahí va esta pregunta, ¿no? Y perdón, sí, lo que he aprendido y lo que estoy aprendiendo y trabajo todos los días es en la prudencia. Porque también cuando estás con los amigos, con la familia, hablas,
luego hay cosas que dices, esto hay que ser un poco más prudente, Claro. y de esto más vale no hablarlo tanto, no hablarlo con tanta profundidad, porque también hay que aprender a ser prudentes en la comunicación o cuando tienes un rol de tanta relevancia en alguna empresa o en alguna comunidad. Fluir continuo o fluir inteligentemente, de todas maneras. Y sin embargo, como directivo, y esto para todos quienes nos escuchan, pero más aún en un banco tan importante, los tiempos son más que justos, ¿no? Y todo el mundo se pregunta, ¿cómo logras tener el espacio de tiempo para, entre tantas responsabilidades, poder estar en las redes sociales? Mira, hay que tener un balance de vida. Yo siempre digo que hay que balancear. No todo es trabajo, no todo es ocio, no todo es redes sociales, no todo es familia, no todo es sociedad, no todo es espiritualidad. O sea, cuando tienes un buen balance, encuentras tiempo. Y yo creo que parte de el tiempo entre el tema social, de trabajo y diversión u ocio son las redes sociales. Es un lugar que se presta perfectamente para hablar de temas de tu empresa, de tu trabajo, que es un espacio para aprender, que es un espacio para devolverle algo a la sociedad que tanto, en mi caso, que tanto me ha dado. Entonces, yo más que verlo como a qué hora encuentro espacio, me encantan los espacios que tengo para interactuar en las redes sociales. Pónganse a ver cuántas horas al día o minutos al día le dedican a estar haciendo scroll de el TikTok o del YouTube o de LinkedIn o del X. Por lo menos les aseguro que o cuando van al baño o cuando van en el taxi o en el transporte o en el auto o cuando están esperando una cita médica o cuando están dándole a ver qué hay. Está bien hacerlo, tomas 2, 3 ideas y tú puedes hacerlo en ese momento. En lugar de estar scrolleando y viendo, te pones a poner algunas ideas de los temas que estás viendo que están sucediendo. O sea, aquí yo creo que lo más importante para conectar es, tú tienes que saber encontrar en las redes sociales qué es lo que está sucediendo, qué es importante generar un punto de vista o meterte a esta conversación, que para eso son las redes sociales, para meterte a estas conversaciones tan interesantes y tan diversas que van sucediendo en todo el mundo. Y es la manera en cómo conectas con las personas. Y en línea con esta pregunta, ¿no? Y la hago extensiva porque creo que es importante que todos se escuchen y se enteren y aprendamos, ¿no? Es verdad que tienes todo un equipo inmenso que te apoya en tus publicaciones en LinkedIn, que son tan frecuentes y por tanto llama la atención la frecuencia, y no escribes 3 líneas, escribes a veces un relato, ¿no? Es verdad que hay un equipo detrás apoyándote en escribir aquello. Es un equipo grandísimo, la verdad es que no puedo ni mencionar todo el gran equipazo que está atrás de esto. Café y Taipa, periodistas, hasta la televisión nos ayuda a hacer. Es un equipo de redacción, pero buenos como los de las grandes televisoras. No, la verdad es que sí hay 2 personas que me ayudan para no decir tonterías, otra que sí el tema de la prudencia, claro, para no decir cosas que no hay que decir, para ayudarme a ser más prudente y para ver de qué manera estoy conectando correctamente, de qué manera no estoy conectando correctamente. Claro. No, por ahí el equipo sí es importante. Pero sí, porque a veces pasa, ¿no? Que piensan que el tiempo falta, pero tú has hablado de tiempos muertos, pues. Exacto. Todos tenemos tiempos muertos. Yo, por ejemplo, hablando de este tema de equipos y de las personas, yo quisiera hacer más. Más aún. Y luego me dice, no. Con eso es suficiente, porque tampoco hay que saturar. Digo, pues el que no quiera que no lo vea. Pero hay temas que me vienen a la cabeza y que siempre estoy pensando de qué manera puedo conectar. Pero más allá de por estar poniendo, es porque me gusta el diálogo, me gusta la conversación que surge y me gusta, y bueno, la verdad es que eso es un tema que nunca he dicho, sí, pero realmente me encanta cuando se me acerca alguien y me dice, oye, me gustó muchísimo lo que pusiste. Gracias por el comentario que pusiste. Eso a mí me enriquece mucho. Esa es mi gasolina y son mis ganas de decir,
con que una persona lo haya visto y con que una persona le haya conectado, yo me siento muy contento. El otro día estaba por tomar un vuelo, iba a Huaraz, se me acerca una señorita y me dice, me habló así, me dice, ¿usted es el gerente del BBVA? Sí, soy el gerente del BBVA. ¿Me podría tomar una foto con usted? Le dije, oye, sí, claro. ¿Trabajas en el banco? Mi pregunta fue tonta. Me dice, no, lo sigo en TikTok. Le dije, ¿tú en TikTok me sigues? Me dijo, sí, te lo sigo en TikTok. Y la verdad es que me gusta mucho los temas diversos de los que está hablando. Ese tipo de interacción con las personas ya me hicieron el día. Claro. Y ya me dijeron que valió la pena dedicarle el tiempo a hacer un video para conectar, y está uno buscando conectar, no con las grandes audiencias, sino conectar con todos y cada uno de los que se toman el tiempo de ver las redes sociales. De hecho, hablando de TikTok, hace un par de semanas en un evento del BBVA, en un sábado, estabas tú haciendo un live, ¿no? Y cuando haces un live, no hay un control de quienes participan y quienes comentan, ¿no? Y creo que es un espacio muy literalmente, ¿no?, de tiempo real, de en vivo, también a veces de gestión de reputación, porque siempre puede pasar que entre la mucha gente que interactúa contigo hay alguno que te pueda disparar, atacar a ti, al banco y tal. ¿Cómo lo gestionas? Porque ya es una gestión en tiempo real que haces tú ahí. Mira, por ejemplo, este es un gran ejemplo de quién está atrás de mí cuando hago este tema de redes sociales. Sí. Un live. Un live, estas dos personas me dirían, oye, hay que tener cuidado porque los lives son peligrosos y pueden suceder ese tipo de cosas. Pero la verdad es que yo los disfruto mucho. Creo que he hecho unos 10 lives a lo mejor en TikTok, y los disfruto mucho porque es una gran manera de conectar con esta audiencia de jóvenes, que hoy en día los jóvenes interactúan de una manera súper intensa y hacen también preguntas incómodas y hacen cuestionamientos incómodos. Pero más allá de no contestarles o más allá de evitarlos, hay que escucharlos y hay que saber qué estoy haciendo mal. ¿Qué estoy haciendo mal, o como persona, o como parte de la sociedad, o como funcionario de la empresa en la que trabajo? Entonces, a mí me sirve mucho también estos comentarios. Cuando son ofensivos, sí trato les digo, oigan, no es el foro para ofendernos, encontremos otro foro para ofendernos, que siempre habrá un foro para ofendernos, pero no por respeto al resto de las personas que están conectadas. Pero cuando son crítica constructiva, me viene muy bien, porque entonces sí, normalmente voy a hacer una pausa, un paréntesis. Al CEO o al responsable de una organización le dicen lo que quiere escuchar. Es verdad. Todos te dicen lo que quieres escuchar. Es como el cuento del rey desnudo, ¿no? Qué bonito traje tiene, señor rey, y el señor está desnudo. Le pasa lo mismo a los CEOs, que siempre te dicen, no, el más guapo, el más listo, somos la mejor empresa, aquí no hay problemas y demás. Cambio, en este tipo de momentos de intimidad con tu público de TikTok, por ejemplo, pues ahí te das cuenta que no necesariamente todo lo que te dicen es cierto. Entonces, ahí también es una manera de entender qué está pasando en tu organización. Por eso los disfruto tanto. Buenísimo, muy importante. Y dando un paso más en lo que implica la exposición y los riesgos, y nadie está libre, en un contexto de crisis, ¿no?, de crisis de reputación, nadie está libre en ninguna empresa. Sabemos que cada vez hay crisis que no están contempladas, por ejemplo, ¿no? O sea, parece un caso que ni en los protocolos, ¿no? No hay casuística, es algo nuevo, ¿no? Y normalmente va a estallar en las redes sociales, ¿no? ¿Qué tanto sientes que esta presencia tuya en Internet suma o sumará en algún momento que ojalá no pase, pero que puede pasar para toda empresa, que tengas que gestionar una crisis, ¿no? El tener que estar en Internet. Mira, yo confío mucho en la comunidad que tenemos, y cuando digo tenemos es pues todos los que estamos en esta comunidad, o en las comunidades o en las redes en las que estoy yo, que entenderían si tenemos una crisis. Y yo confío en que ellos también sean parte de los que nos ayuden a gestionar esta crisis. Y lo mismo que hablabas al principio de la transparencia,
cuando algún momento tengamos alguna crisis o suceda una crisis, pues hay que hablar con la transparencia. Y cuando digo confío en esta comunidad, es una comunidad que nos hemos dado tanto que también me siento que si les pidiera apoyo, estoy seguro que un porcentaje muy alto estaría tratando de ayudar para salir adelante. Por eso digo, esto es un balance. Tú tratas bien a tu comunidad, tú estás en tu comunidad, tú les hablas con toda la transparencia a tu comunidad. Cuando los necesites en algún evento desafortunado, estoy seguro que estarán contigo. Y hablando de este tema, fíjate que me pasó. Y son temas que hay que tener cuidado. Y cuando digo me pasó. Y es un poco ver, para que veas un poquito que escuchen cómo gestiono las redes. Un sábado estaba llegando al club a practicar un deporte y veo que había mucho tema del banco. Y se me hizo fácil poner reenviar, pero yo solo quería reenviar a una persona para que me diera su opinión, qué debería de hacer. Y le puse reenviar a toda mi comunidad, a 75,000. Ese control no debería existir, es peligrosísimo. Peligrosísimo. Y ya, pum, le doy. Pero tardó en responderme la persona a la que se lo estaba enviando. Dije, qué raro si responde muy rápido. Le dije, no me habré equivocado. Para hacer el cuento corto, me había equivocado. Hablo con esta persona y me dice, ¿qué acabas de hacer? Le dije, magnificar una información hacia 75,000 más los que se sumen. ¿Por qué cuento esto? Después le di para atrás y no sé cuántos lo habrán visto. Pero ¿por qué digo esto? Porque siempre nos podemos equivocar en la gestión de temas en las redes sociales, pero yo creo que cuando lo reconoces abiertamente, oye, me equivoqué, estoy viendo cómo solucionarlo, pues la gente, el promedio de la gente, pues no trata de machacarte y de asesinarte, sino lo que trata es, pues mira, todos somos humanos y te puedes equivocar. Sí, no, esa actitud suele ser la que mejor resulta, funciona, es la más cercana y si no demora es efectiva. Y ya está. Nadie puede decir que no se va a equivocar en las redes. Todo el mundo ha dado un RT que no debió y comentó algo que no... Todo, o sea, a mí me ha pasado de todas maneras. Y el que no lo hace es que no está en las redes. Exacto, clarísimo, clarísimo. Tu presencia es importante en las redes, estás en diferentes rankings y no muy probablemente, de todas maneras, ha hecho que la mención al banco aumente, ¿no? O sea, continua. El awareness del BBVA también tiene mucho que ver con tu presencia en las redes, ¿no? Entonces, esto ya no es un logro menor, ¿no? Internamente seguramente ya hay un valor estratégico en esa presencia, ¿no? Que de pronto va mucho con tu espontaneidad, con tu iniciativa, pero ya está clarísimo que es un pilar para el banco. ¿Cómo definen a la interna ese valor estratégico tuyo, ya del directivo en las redes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que el banco ya ve como un activo de tu presencia? Porque, como te digo, mi impresión de fuera es que una cosa es que el directivo tenga la actitud, pero otra cosa es que de pronto ya por la propia aptitud, ¿no? Y el crecimiento en toda la vida ha hecho pues, que tengas mucha más facilidad, ¿no? Entonces esto ya es un pilar fuerte. Adentro, como valor estratégico, ¿cómo ven tu presencia en las redes? Qué pregunta tan difícil, voy a tomar un poquito de café. Un poquito de café. Mentira, no tomo café. Mira, yo creo que en la organización en la que me encuentro se habla poco del tema. De hecho, ningún alto directivo nunca me ha comentado absolutamente nada de mi presencia en redes. Yo no sé todavía el valor que le den como organización, pero yo les diría que sí es un pilar muy importante para el posicionamiento de sus empresas, en este caso de la empresa en la que trabajo, del BBVA. Sí es una buena asociación de marca, la marca personal con la marca de la compañía. Exacto. Pero no se pone en valor como se pone en valor en algunas otras organizaciones, sobre todo en Estados Unidos, que tiene un peso muy importante, la presencia de marca. Claro. En mi organización no lo tiene. Yeah. Bueno, ahora que te hacía la pregunta y que respondías, hay un cruce que no hemos hecho como ejercicio, ¿no?
pero si en online hacemos un ejercicio, lo propongo, así como para proyectar luego, ¿no? Menciones BBVA online, no sé, en los últimos 6 meses, que te respondan a tu intervención en las redes, ¿no? O sea, ¿cuánto más se hablado del banco? Porque tú estás hablando ahí, ¿no? Sería interesante. Y si quitas el factor SEO, obviamente va a bajar. ¿Cuánto bajaría? ¿No? Hay un tema importante porque la awareness y normalmente va a ser positivo o neutro, difícilmente hay, digamos, críticas, ¿no? Entonces, interesante ahí el ejercicio. Y perdón, por ejemplo, yo algo que hice en las redes fue quitar fotografías que tenía en las páginas de inicio del BBVA. Y eso creo que también ayudó a conectar más con el público. Entonces, es una manera también en esta construcción de marca personal, de marca de compañía, en qué manera se van, exactamente. Es un dato importante que a veces no se toma en cuenta. Muchos ejecutivos que empiezan a tener presencia y lo ves en sus publicaciones, pues parece una vitrina corporativa. O sea, a ver, está bien que hables de la empresa, pero cuando todo es sobre la empresa y como dices, aparece el logo en todas partes, ya pierdes a la persona, pierdes la oportunidad de conocer más a la persona, ¿no? Perdón, ahí es donde se pierde lo de qué tanto comunica el SEO y qué tanto comunica el de marketing de la compañía. Claro. Y ahí es la línea que hay que tener mucho cuidado. Es que creo que deberían entender que, o sea, el SEO es el natural primer embajador de la marca. O sea, no tiene que ponerse logo por delante para saber que representa la marca. Dicho esto, ¿para qué vas a reforzarlo en las imágenes? Claro. Estamos en tiempos de crisis en general, ¿no? Social, aquí en el Perú, política, económica. A veces tomar posición es complejo, ¿no? Pero se necesita, ¿no? De hecho, en la última CADE ha sucedido. Vemos ahora inclusive editoriales de medios de economía tipo Gestión, Semana Económica, cuyas editoriales son, o sea, eran tal vez impensables un año antes, ¿no? Ahora toman posición directamente, ¿no? ¿Cómo tú propones y también aconsejas de cómo tomar posición en las redes, ¿no? Tú, por ejemplo, hace algunos meses compartiste ese artículo que venías del futuro, justamente para hacer que la gente tome reflexión de lo que está pasando en el país, ¿no? ¿Cómo tomar posición desde un puesto, para no darle desde un puesto como el tuyo, ¿no? Siendo directivo, frente a situaciones que al final afectan a todos, al banco, a sus clientes y a toda la sociedad, ¿no? Fíjate que ahí es un tema difícil de gestionar, porque aparte de tomar alguna posición, hay que poner otro factor. Yo soy extranjero y hay temas que hay que tener mucho cuidado y mucho tacto de si hay que decir, si no hay que decir. Pero al final, para mí, lo que premia es la conciencia social y la responsabilidad social del entorno en el que te encuentras. Y para mí es muy importante hablar de temas que me preocupan, que me ocupan, porque no puedo quedar nada más en la preocupación, sino que me ocupan y que verdaderamente creo que puedo ayudar a contribuir a que exista un cambio. Pero esto hay que hacerlo, la línea es muy delgada, hay que hacerlo con mucho cuidado, porque te puedes equivocar muy fácil y lo mejor es ser objetivo. Uh-huh. Yo planteo en el artículo que dices de Yo vengo del futuro, creo que se llama Caldo de Rana, lo mejor es ver qué es lo que quieres plantear, poner un caso de un ejemplo como el que utilicé de mi país, y entonces sí, eso amortigua mucho la crítica o la información que estás poniendo sobre la mesa. Porque lo dices como extranjero, hablas de tu país, de lo que le sucedió, y dices, pónganse atentos para que no les vaya a pasar a ustedes. Sí, no sé si me enredé mucho, pero claro, traté de encuadrarlo de la mejor manera. Y luego cuesta trabajo, porque lo más sencillo es quedarse callado. Y dices, ¿para qué me meto en problemas? Claro. Donde no me están hablando, ¿para qué me meto en problemas? Entonces no estés en las redes. Entonces, entonces no te preocupes de los temas, porque para no tener problemas, no estaría aquí hablando ahorita en Café Taipá. Para no tener problemas, pues quédate en tu casa, quédate en tu oficina, no te muevas para no tener problemas. Pero la vida no va de eso, porque eso sería ser conformista. Lo que tú quieres es ayudar, salir, luchar, proponer, cambiar.
eso lo tienes que hacer desde el frente de la interacción con muchísima gente. Yo reforzaré lo que has dicho, que es súper importante si tienes temor de expresarte y cometer un error en las redes, y mejor dices, pues no lo hago, es hasta dónde quieres ser líder. O sea, eres líder en el off y en el on te pones detrás, ¿no? Entonces, importante. Y también has marcado un tema clave que, justamente para tomar posición, el tema del valor, ¿no? O sea, valores fundamentales. O sea, si quieres tomar posición sobre un tema político y tal, de pronto no pones nombres, nada, pero sí remarcas un valor, ¿no? Por ejemplo, ahora se habla mucho del management humanista, ¿no? O sea, que como el management, y todo management busca sus objetivos, es natural, pero el management humanista te dice, pero no de cualquier manera, ¿no? Así es. O sea, logra objetivos pensando en la gente, pero logra objetivos, pero pensando en la gente. Lo tienes que hacer con la gente, no a pesar de la gente. Así es. Y eso es universal. Y si por eso tomas posición frente a algo, ya con eso nomás, ya es importante. Súper. Y ahora, hacia la interna también del banco, tú das un ejemplo, ¿no? Porque tú como líder también generas una cultura a la interna, ¿no? A nivel de tu posición, no tu posición, sino tu presencia en las redes, ¿no? Internamente, ¿cuánto impacta ello, ¿no? ¿Cuánto se contagia a la gente también a participar, a comentarte, porque tú comunicas y también está la comunidad de BBVA ahí? ¿Cuánto influye esto en la cultura organizacional que el líder esté con la presencia que tú tienes en Internet? Bueno, salvo error que a nadie me lo haya dicho, a nadie se le pide que esté interactuando conmigo. Sé que algunos lo hacen y se juegan al ping pong y uno pone y el otro pone y qué bonito estás y tú también estás súper guapo y nuestra empresa y tal. Yo no juego a eso, sí. Pero lo que sí es lo que la gente he visto en BBVA, tanto en BBVA Perú como en otras geografías de BBVA, es que hay una interacción muy bonita y yo la siento muy natural. Yo siento que la gente postea, que la gente comenta, pero de una manera genuina y natural. No por decreto o por mandato. Por ejemplo, cada vez que yo veo a mis gerentes generales que están interactuando y opinando, me da muchísima alegría. Pero no tenemos unas reuniones de decir, ahora tú vas a comentar y luego yo comento y tú hablas de este tema y yo te soporto. Esa estrategia a lo mejor la deberíamos de hacer, no la tenemos, sino es más espontáneo. Y luego también hay que hablar mucho con los equipos de que sean muy prudentes. Bueno. Muy prudentes, porque aquí se puede comentar de todo, ¿verdad? Por favor. ¿O tiene censura de mayores de 18 años? No, señor. No, perfecto. Esperemos que niños no nos estén viendo con este podcast porque, o dígale a un adulto para que supervise lo que van Ahí le ponemos el pitito, no te para preocupes. que vean lo que están a punto de escuchar. Pero nos hemos encontrado en redes sociales compañeros y compañeras muy animosos en sus comunicaciones, que inclusive algunos en ropa interior. Ok, exactamente. Y tienen estas ganas y esta euforia de comunicar. Tengo un compañero muy chistoso que está en ropa interior, nada más en la parte baja de la ropa interior, para que no le pongan letritas, en calzoncillos, y diciendo, miren qué buen partido soy, y le hace así, y así, y así, y tal. Eso no está bien. Pero él quería vender muy bien su imagen y que aparte era un colaborador y un trabajador exitoso de la institución. Entonces hay que hablar con ellos y hay que decirle, oye, puedes decir lo mismo desde otra perspectiva. Entonces yo creo que también aquí, en esta euforia de comunicación, hay que bajarle 2 rayitas a la euforia de la comunicación, o algún otro que comunican temas muy estratégicos que no deberían de hablar de ellos. Entonces creo que esta euforia de la que mencionabas al principio se dio de manera importante de ver a su CEO con estos reconocimientos de una empresa tan connotada como Café Taipá, o ¿quién lo hacen? ¿Con gestión? No, con gestión. Con gestión, con gestión. Pues se emocionan mucho y dicen, oye, pues si Fernando está en esto, pues vamos todos en esto. Sí, pero tranquilos muchachos, vamos bajando un poquito la intensidad y vamos haciendo comunidad y vamos comunicando, pero con mucho más orden. En eso sí he tenido que hablar mucho con los equipos.
Está bueno porque también es parte de tu experiencia, ¿no? También de los propios controles que tú has sabido aplicar en tu propia presencia, ¿no? Entonces transmitir también el aprendizaje hacia tu equipo, ¿no? Dos preguntas para el cierre. Un tema súper importante que no estoy seguro, y mucho se dice, hay una última encuesta de apoyo que remarca aquello, sobre la sostenibilidad en el país, ¿no? En las empresas del país. El BBVA remarca dos temas muy importantes, inclusión financiera y la sostenibilidad. La inclusión financiera como concepto de aplicación creo que está más entendido y más desarrollado en el país, pero la sostenibilidad, si bien, de hecho, el último estudio de gestión de intangibles remarcaba la sostenibilidad, creo que está en el puesto 4, Approaching the Future, este estudio, la sostenibilidad en el puesto 4 para las empresas, pero hay un pendiente que remarca el estudio y también el último estudio de apoyo, ¿no? Que es que la sociedad, la comunidad aún no reconoce estas acciones de sostenibilidad de las empresas y se quedan básicamente en el espacio más corporativo, ¿no? La gente no entiende o no se les sabe explicar y por tanto todavía se refuerza el tema de que las empresas son malas, abusivas, se explotan y tal, cuando han tenido acciones notables pero que de pronto se quedan en ese espacio corporativo, ¿no? ¿Qué recomiendas, qué crees tú que le faltaría a la comunicación de las empresas justamente para lo que también Julio Velarde destacaba, ¿no? Que decía en CADE, ¿no? Todos creen que nosotros nos aprovechamos y sacamos la riqueza a las personas y no piensan en los puestos de trabajo y tal que generamos, ¿no? Y pueden haber empresas cuestionables que serán algunas, pero hay muchas que efectivamente son así, pero la gente no se entera. Es que por eso es importante comunicar y no comunicar en los medios tradicionales. No hay que dejar de hacerlo. Pero hay parte de las personas, de la sociedad, que no llega esa comunicación a ellos. Y las redes sociales sí llega a esa comunicación a ellos. Yo tengo un ejemplo y ahorita te voy a dar respuesta. Sí. Una señora que trabajaba en mi casa durante la pandemia y hice un post sobre ella porque me preparó ceviche. Ah, verdad, claro. Y que después había algunas empresas de Dark Kitchen, todo eso que querían contratarla para hacer un reality con ella. Dejó de trabajar en mi casa. Sí. Hace 3 años yo creo que ya no trabaja con nosotros, se fue a su casa y luego se fue a otro lugar a trabajar. En un video que puse en TikTok esta semana o este fin de semana sobre mi perro, comenta ella. Wow. ¿Cómo extraño a Choquito? ¿Por qué hago esta mención? Ajá. Porque no sé cómo logré conectar con ella respecto a un video que puse, sí, y le llegó a ella la comunicación. Cierro este paréntesis para regresar a lo que acabas de decir. Ajá. Yo creo que el comunicar lo que hacen las empresas, el beneficio que tienen las empresas, lo que regresan a las sociedades es importantísimo para que entonces sí vas humanizando a las organizaciones y vas viendo cómo conecta la organización con la sociedad. Nosotros, por ejemplo, te puedo hablar de lo que hacemos en el programa Leerse Estar Adelante, que es donde trabajamos con más de 180,000 niños, que les hemos trabajado mucho con ellos en la lectura de comprensión, que verdaderamente entiendan lo que están leyendo. Y ese es un gran trabajo. Y lo digo, el ejemplo del BBVA, pero puedo mencionar a N organizaciones y empresas en el Perú que hacen muchísimas cosas, temas de cáncer, tema de anemia, tema de comunidades muy alejadas que les ponen alguna conectividad. O sea, hay muchas cosas que se están haciendo desde el punto de vista de la iniciativa privada en favor del Perú, en favor del país, y eso es lo que hay que comunicarlo. Pero hay que comunicarlo en comunicación sencilla, fácil, que le llegue y que toque las fibras de la masa poblacional que no necesariamente están en los medios tradicionales. Y para mí estos temas de sostenibilidad, que lo tenemos prácticamente ya todas las organizaciones, es muy importante por las dos partes. La parte social, que en el país es mucho más importante, y la parte verde, que es todo lo que más se escucha, claro, como tema de sostenibilidad. Y en la parte social se trabaja mucho con comunidades, se trabaja mucho con acceso a financiamiento a pymes, se trabaja mucho con educación financiera. O sea, yo creo que hay un sinfín de programas en los que se está trabajando
tanto el banco como otras organizaciones, en favor de la sociedad. Pero es algo de lo que hay que hablar, es algo de lo que hay que generar mucho diálogo y mucha conversación. Has dicho otro tema clave porque, claro, para eso están las redes sociales, ¿no? Efectivamente, creo que no hay un estudio, se me acaba de ocurrir ahora mismo, pero qué interesante sería el ejercicio de la sostenibilidad, o sea, el top de sostenibilidad en relación con las marcas. Quitemos LinkedIn, porque eso yo lo pondría para el campo corporativo, sí, donde está difundidísimo, ¿no? Pero si quitamos el valor de LinkedIn, mejor dicho, la presencia de LinkedIn, y pensamos en las otras redes, donde está la gente de a pie, donde está la gente que te habla en TikTok, ¿no? Exacto. ¿Cuánto de estas personas relacionan a una marca con sostenibilidad? ¿Cuánto la relacionarían? De pronto pocas, de pronto la mayoría no creen que la sostenibilidad es el cambio climático, es cuidar el medio ambiente y se acabó ahí, ¿no? Tal vez si hubiera este ejercicio en el que las marcas se esfuercen por llegar a la gente de a pie, hablándoles en sencillo de sostenibilidad en las redes, se generaría más conciencia y partiría todo de Internet. No, lo estoy pensando ahora, pero es que lo que dices es cierto, ¿no? No hay forma de hablarles difícil si estás en las redes, tienes que hablarles en sencillo. En sencillo, que es como a mí me gusta comunicar, en sencillo, porque una comunicación muy rebuscada la gente la desecha muy rápido y le da el tema del scroll muy rápido. Claro. Por eso también una de las recomendaciones que yo le puedo decir a tu público y a todos los que interactúan en redes sociales es que lo hagan ellos, porque si lo hacen ellos, lo hacen en sencillo. No tengo nada contra los community managers y todo esto, pero ellos es más difícil que conecten porque ellos están un paso atrás de lo que tú quieres comunicar. Claro. Ellos están directamente en el campo de batalla, claro. Y a ellos, a los directivos, ¿qué consejo estratégico les darías de tu experiencia para que los que faltan, que den el paso o que den más pasos, se animen a estar en las redes sociales? ¿Qué les dirías? ¿Cómo los motivarías? Mira, yo les diría que es la mejor manera de enterarse qué sucede en su organización, qué sucede en el país, y es la mejor manera en que ellos van a aprender muchísimo de lo que deberían de estar cambiando, innovando o transformando en su organización. Y a los jóvenes que acabaron la universidad, que están buscando trabajo, o algunos que de pronto lo acaban de perder y no le dan aún el uso debido, ¿no?, a las redes, porque pasa, a ellos que algunos seguramente ya te están leyendo, pero ¿qué les dirías también a estos jóvenes que, digamos, son los directivos del mañana, ¿no?, pero que ahora mismo de pronto no tienen la visión de lo que son las redes para ellos? Que aprovechen ahora que están empezando con el entrenamiento, porque cuando ya eres mayor y entras es más difícil. Es como cuando aprendes a hacer un deporte de chiquito, lo vas a hacer súper bien en la edad adulta porque te fuiste ejercitando durante toda tu etapa de crecimiento. Cuando quieres entrar en cierta edad a hacer ejercicio, te cuesta más trabajo. Tus músculos no están preparados. Entonces, aprovechen ahorita que están empezando el mundo laboral a interactuar en las redes sociales, a equivocarse en las redes sociales, a aprender en las redes sociales, porque después los errores salen mucho más caros cuando ya tienes cierto nivel en una organización. Y algo que es muy importante es que estén, porque el no estar significa no conectar y perderte una parte importante de lo que hoy en día se necesita para crecer en una organización. Tu presencia en el BBVA México, en la dirección de talento, esa interacción que era parte de, ¿te ayudó para lo que tienes ahora en esta relación con la gente en las redes? Sí, totalmente. Fue parte del entrenamiento. Y yo donde realmente empecé, y eso creo que nunca lo he hablado, de esto, yo empecé en Twitter cuando fue la crisis subprime en Estados Unidos, que en ese momento yo estaba en un equipo que se encargaba de las soluciones de cobranza para los clientes que tenían algún problema de pago. Ajá. Y un buen amigo me dijo, oye, necesitamos que la gente, fíjate cómo empecé yo, dijo, necesitamos que la gente sepa el teléfono de los asesores telefónicos para que nos contacten y podamos darles una solución a su problemática. Creo que la crisis subprime fue en el 2008 fue la crisis subprime.
2008. Casi en los orígenes bueno, de Twitter, casi. Un par de años después, sí. Me abrí la cuenta de Twitter y lo único que decía es, si tienes un problema, marca el número, ta. Ese fue todo mi primera interacción en redes sociales. Y al poquitito tiempo, no me acuerdo, creo que tenía 3 seguidores que eran los que estábamos ahí, y al poquito tiempo llegué como a 500, en un espacio súper rápido. Claro. 500, para cuando nacía esa red, para un ejecutivo cobrador de un banco, era una cosa espectacular. Sí, claro. Y ahí me di cuenta la importancia que era, lo importante que eran las redes sociales. Y surgió de un tema para poder dar a conocer un número telefónico. Y era un momento crítico, ¿eh? Y era un momento crítico. Y de eso, de un número telefónico, se ha convertido a lo que soy, la red social que manejo. Impresionante. Es un caso súper bonito. Y wow, sí que estás desde los orígenes prácticamente. Los mejores cafés son como estos, los que uno dice continuará, realmente interminable, el tiempo pasa rápido, se prende mucho y justamente creo que llama una segunda vez, pero bueno, el tiempo ya pasó, ya valió realmente, Fernando. Creo que te agradezco muchísimo la presencia y creo que la comunidad para el primer café del año va a estar genial. Probablemente a lo largo del año tengamos ahí otro café para completar y desarrollar más todo lo que hemos hablado ahora. Así que te agradezco mucho, Fernando, y últimas palabras para todo el auditorio de Café Taipá, que como te dije, tiene de directivos, tiene de ejecutivos y tiene de jóvenes que están también en la universidad. Yo primero decirles que muy feliz año, mis mejores deseos para este 2025 que recién comienza, y sobre todo que se lo pongan uno de sus propósitos de este año, interactuar en redes sociales. Y cuesta trabajo y te da un poco de vergüenza al principio y cuando nadie te da un like te pones un poquito triste, pero pues nadie empezó con 10 likes, todo el mundo empezamos con un like y de un seguidor encuentras otro y de ahí otro, que se animen, porque verdaderamente es una manera muy bonita de conectar. Y a los que todavía no están en TikTok, yo sin ser un promotor, porque no trabajo en TikTok, pero creo que TikTok es la red donde hay que estar, porque tiene lo mejor de todas las redes. Tiene los empresarios, tiene los jóvenes, tiene los profesionistas, tiene las comunidades en donde es difícil de llegar y tiene la identidad real del ejecutivo. Porque ahí sí no hay un guionista, ahí sí no hay un escribano, ahí sí eres tú interactuando, y viéndote, claro, conectando, y yo creo que eso es lo que cada día demanda más la gente, que la gente que te muestres como verdaderamente eres. Y yo me acuerdo una frase de una de mis hijas que me decía, papá, salte de TikTok. TikTok es para bailar y para divertirnos. Me estás haciendo daño de que estés ahí metido. Y hoy, a pocos meses que llevo ahí en TikTok, me he dado cuenta, y siempre le hago caso a mis hijos, que qué bueno que no le hice caso, porque he logrado conectar con un público que nunca me imaginé. TikTok sí demanda tiempo, TikTok sí es cansado, y TikTok de repente, para mí, sí te da cierta frustración. Pones un video y tienes 400 vistas, ni siquiera 400 likes. Entonces ahí sí te das cuenta que es un público mucho más duro que el de LinkedIn, que verdaderamente siempre es un público súper amable, y que cualquier publicación te funciona bastante bien. Pero TikTok es un lugar donde yo les recomendaría, ya me explayé mucho, sí les recomendaría que intenten, que lo hagan, que si al principio les da miedo mostrarse haciendo un video solos, pues que en alguna entrevista que les hagan, publíquenlo. Y creo que ahí van a empezar a descubrir lo fascinante que es esta comunicación en TikTok. Gracias, Fernando. Cafeteros, Fernando Aguiluz en TikTok. Bueno, si lo ponen en Google aparece en todas sus redes, pero en TikTok aprendamos, hay muchos ejemplos, y es importante lo que dices de TikTok, ¿no? Creo que ahí es el nuevo espacio donde los líderes deben conectar. Así que gracias por el ejemplo y por el consejo, Fernando, y gracias por estar en Café Taipá. No, muchas gracias por la invitación. La verdad es que se fue rapidísimo el tiempo y me da mucho gusto estar, como siempre, contigo y con todo tu auditorio. Muchísimas gracias, Milton. A ti, Fernando, y feliz año, cafeteros. Vamos para adelante y hasta el próximo episodio de La Confianza sobre la Mesa. Yo sé que te gustó este café, así que compártelo en Spotify, en YouTube, en todos los canales donde vas a encontrar el podcast La Confianza sobre la Mesa. Nos vemos.